Y hemos convocado esta conferencia de prensa en función de que considero importante aclarar los aspectos que se relacionan con este tema de las explosiones, los damnificados y las indemnizaciones que deben abonarse. Resulta necesario hacer un raconto de los hechos y partir de que aquí en el año 1995 hubo una explosión donde quedó claro que la responsabilidad de esos hechos ocurridos y de los daños que aquí se sufrieron fueron del Estado Nacional. No hay otro responsable. El Estado Nacional en ese momento indemnizó parcialmente esos daños. Como fue parcialmente, hubo miles de vecinos que debieron iniciar una acción judicial para ser resarcidos en los daños que el Estado no había reconocido. Así es como se inicia este proceso que lleva tantos años y que ha tenido tantos avatares en su camino. Nosotros, que somos el grupo más numeroso de 10.000 personas aproximadamente, representados por esta comisión de damnificados, hemos transitado un largo camino en pos del reconocimiento de nuestros derechos. En el año 2005 hicimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa denuncia motivó que en el año 2007 se hiciera una audiencia de conciliación con el Estado Nacional, donde el Estado se comprometió, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, se comprometió a remitir una ley al Congreso para abonar las indemnizaciones, tal como lo hizo en el caso AMIA. Esa ley ingresó en el 2009 y recién tuvo tratamiento definitivo en octubre del año 2015. Eso significó una suspensión de los procesos judiciales y el texto de la ley quedó claro en cuanto a lo que se acordó oportunamente de que se iba a abonar las indemnizaciones a todos aquellos que se encontraran reclamando judicialmente al Estado y tuvieran causa vigente. También diciendo la ley que se entiende por causa vigente aquella que no tiene ni caducidad ni prevención de instancia. Bien, se sancionó la ley y en este punto quiero ser claro en que fue en el año 2014 que se trató en la Cámara de Diputados y en el año 2015, el 5 de octubre, antes de las elecciones generales que tuvo nuestro país, se trató en senadores. En ambas cámaras la ley fue aprobada por unanimidad y repito, antes de las elecciones nacionales. Digo esto porque he escuchado por ahí que esta ley es una ley de los kirchneristas, es una ley que se sancionó después de que se perdieron las elecciones por el anterior gobierno y que eso motivó este reconocimiento por parte del Estado. Eso no es así y esa ley fue sancionada, como digo, en el 2015, pero aprobada en diputados y votada por todos los diputados, 179 diputados presentes de todas las fuerzas políticas en el año 2015, en octubre. Y en el Senado se repitió en el Senado 2015 y en diputados en el 2014. De tal manera que es una ley que tiene el consenso de todos los sectores políticos que componen nuestra organización política del país y que faltaba reglamentar. Esa reglamentación vencieron los 60 días que la ley contempla para que se haga, que lo debió hacer el gobierno anterior, porque en ese lapso se vencieron esos 60 días, no lo hizo, y en febrero de 2016 estuvimos acá con el doctor y algunos miembros más de la comisión reunidos con el ministro de Defensa, que era en ese entonces el ingeniero Martínez, quien nos prometió que en un breve lapso de 15-20 días se reglamentaba la ley y se podía empezar a cobrar. Al mismo tiempo, el interventor de fabricaciones militares le dio una directiva a los abogados del Estado de respeto de ese acuerdo y respeto de la existencia de la ley en cuanto a lo que es la tramitación de los juicios iniciados. Pasó el año 2016 hasta fin de año, como no se cumplió
esa palabra y también fue repetida por funcionarios políticos acá en la ciudad de Río Tercero que vinieron, el propio interventor también lo dijo, están los recortes periodísticos que ustedes recordarán, se anunció en el año 2016 que ya se pagaba. Presenté una acción de amparo a los efectos de que el tribunal lo obligue al Estado a reglamentar. El tribunal de Río Cuarto, a cargo del doctor Ochoa, emitió una sentencia donde le otorgó al Estado 60 días para que reglamente la ley 27179. Esa sentencia, favorable a nosotros, inexplicablemente fue apelada por el Estado. Llegó a la Cámara Federal de Córdoba, que la confirmó a la sentencia, por lo tanto quedó firme. Volvió a Río Cuarto en la causa, se lo notificó al Estado de que tenía 60 días para reglamentar la ley. Vencieron los 60 días. Presenté un escrito denunciando que habían vencido y que se aplicaran sanciones al Estado por el incumplimiento. El Estado entonces pidió un nuevo plazo, se le dieron 5 días para que cumpla con la reglamentación de la ley. Esos 5 días vencieron ahora en febrero. Presenté un escrito en febrero diciendo que habían vencido los 5 días y que se apliquen las sanciones que el propio juez había anunciado que le iba a aplicar si no se reglamentaba la ley. El Estado compareció y presentó un escrito diciendo que estaba haciendo, dicho de una manera, si se quiere, entendible para todo el mundo, que estaba haciendo los trámites para cumplir con la ley. Y presentó un proyecto de decreto reglamentario que había recorrido las diversas áreas jurídicas del Poder Ejecutivo para ya ser aprobado y firmado por el presidente. Es decir, que lo que presentó el Poder Ejecutivo en esa causa fue un proyecto de decreto reglamentario. No fue un dictamen, no fue algo que se filtró, esas son palabras que no corresponde decir en este caso. Acá lo que se presentó fue un proyecto de decreto reglamentario que precisamente tiene un cuestionamiento central. Tiene una redacción que, aplicada en los términos que está hecha, implica que ninguno de los damnificados iba a cobrar. Eso es lo que motiva nuestra reacción y que motivó una reacción de los distintos sectores interesados en lo que es esta causa de las explosiones de Río Tercero y la situación de los miles de damnificados. Eso motivó que la legislatura de Córdoba, por unanimidad, se pronunciara pidiendo que se viera esa posición por parte del Estado Nacional y que se hiciera un decreto acorde a la ley. Luego también tenemos la expresión pública y contundente del gobernador de la provincia, que se interesó en el tema y al ser consultado dijo expresamente que debía ser respetado el derecho de los damnificados. Nosotros acá tenemos que establecer claramente que estamos en un proceso judicial, que acá hay un demandado, que es el Estado, que no es una cuestión voluntaria que tenga que pagar. Acá hay una ley que lo obliga a pagar al Estado, que deben respetar y debe cumplir. Y que el Poder Ejecutivo, por la facultad que le otorga la Constitución de reglamentar esa ley, debe hacerlo en el marco de lo que la ley dice, de lo que es la letra y el espíritu de la ley. El Poder Ejecutivo no puede, con la reglamentación, alterar ese espíritu ni modificar su letra. Entonces, si la ley dice todos aquellos que tengan juicio vigente, el decreto no podía establecer un régimen especial de lo que considera causa vigente, que era el punto en cuestión. Finalmente acá ha habido expresiones públicas respecto de que se va a modificar el decreto, de que se va a cambiar, de que se va a hacer correctamente y que en todo caso ha sido un error. Nosotros celebramos que se reconozca ese error. Celebramos si el gobierno, el Poder Ejecutivo reconoce el error, celebramos si rectifica y si redacta un decreto acorde a lo que la ley dice
y que no contemple de ningún modo la exclusión de nadie, porque la ley está pensada para no excluir a nadie. Lo celebramos, lo festejamos y adherimos a esa postura. Ahora bien, estas son declaraciones públicas. En los hechos, en el expediente, el Poder Ejecutivo, el Estado, como demandado, no ha presentado todavía ningún decreto reglamentario que modifique lo que ya había presentado. Simplemente ha hecho una presentación contestando un pedido que yo le he hecho al juez, donde le digo al juez que le haga cumplir la ley, que haga cumplir la sentencia que dictó. Nosotros acá no precisamos de gestores, no precisamos de ningún tipo de favores políticos, porque acá hay que distinguir lo que son los poderes. Acá está el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Acá hay un Poder Legislativo que sancionó una ley, un Poder Ejecutivo que por la Constitución y el artículo 99 tiene que reglamentarla, de acuerdo a lo que es esa ley. Y acá, cuando eso no se cumple, existe un Poder Judicial para hacer cumplir lo que no se cumple. Le he pedido al juez que lo emplace al Estado. El Estado ha hecho una presentación, el tribunal me ha notificado, pide que seamos notificados nosotros de esa presentación del Estado, donde le vamos a exigir al tribunal que fije un plazo definitivo. Este compás de espera que hemos tomado de estos días, en función de estas declaraciones y en función de que existiría esa voluntad de modificar el decreto y publicar un decreto acorde a lo que dice la ley. Doctor, ¿por qué? De lo contrario, Sí. perdón, Sí. de lo contrario acá ya quien incurre en responsabilidad es el tribunal, porque es el tribunal el que tiene que hacer cumplir la ley. El juez debe ordenar que se cumpla su sentencia.